Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos todas y todos a una nueva entrega de Cápsulas Akbarianas, este espacio en el que comentamos la obra del gran Sheikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi y en el que estamos repasando pues algunos fragmentos poéticos de mucha importancia del libro Fusus al-Hikam, Los engarces de las sabidurías. Bien, hoy os traemos una nueva entrega, hoy os traemos un nuevo poema para comentar, para acercarnos otra vez a esa fuerza, esa capacidad que tiene el gran místico murciano para narrarnos ese mundo y esa realidad auténtica. Hoy vamos a hablar precisamente pues de la permanencia de Allah subhanahu wa ta'ala bajo su nombre de Al-Haq. Es decir, algo que Ibn Arabi hace mucho hincapié porque es un punto casi central, es un punto muy muy importante que se plantea para poder explicarlo, ¿no? Vamos a analizar unos pequeños baits que aparecen en el capítulo dedicado a Ismail alayhi salam. Sabéis que el profeta Ismail es el hijo de Ibrahim y de Seydina Hajar, radiallahu anh, y son dos personas pues de gran importancia porque Ibrahim, ya tenéis en uno de los vídeos anteriores que hicimos, hablamos de él, es el profeta completa de la entrega completa, incluso está dispuesto a sacrificar a su propio hijo Ismail, y Hajar es la persona o la figura, digamos, asociada a Ibrahim que expresa precisamente ese sobrevivir, aunque parezca que el mundo se está acabando, aunque parezca que no hay más sentido, se sobrevive. Y en ese sentido pues es el personaje de Ismail, cuyo nombre significa aquel que Dios escucha, o aquel que a Dios le escucha. Es un personaje clave para entender esto. El fragmento que nos propone Ibn Arabi es sobre la permanencia de Al-Haq. Hay que decir que Al-Haq es una figura, es un nombre de Allah que tiene que ver con verdad, normalmente traducimos como el verdadero, pero también con el real, con la realidad pura. Ese es Al-Haq, ¿no? Bueno, pues os voy a leer el poema y lo comentamos justo en breve. Solo permanece Al-Haq, ningún otro ser, pues nada está conectado ni separado. Lo muestra la evidencia y esto no se percibe con mis ojos, solo le veo cuando su esencia admiro. Fijaos qué fuerza tiene este poema tan cortito, pero con tantísima fuerza, como todos los de Ibn Arabi, porque nos dice realidades muy muy fuertes. Lo primero es la frase con la que abre el poema: solo permanece Al-Haq, es decir, nos está diciendo que solo permanece la realidad. Y para hablar de la permanencia habla de un término técnico que se usa en el sufismo, que es el término de baqa, es la permanencia en la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Fijaos qué importancia tiene esto. Esto tiene una importancia radical, porque el baqa es el estado que se consigue tras haber ascendido, contemplado a Allah subhanahu wa ta'ala, tras haberse aniquilado, tras haber acabado con el yo, y quedarse precisamente en esa permanencia frente a la presencia. Es una permanencia en lo real. Por eso dice que solo en lo real permanece Al-Haq, la figura de la realidad. Ningún otro ser. Ningún otro ser que se llame ser a sí mismo. Es la idea del Ayan, que explica una y otra vez Ibn Arabi a lo largo de su obra: seres existentes. Un ser existente tiene que desaparecer, tiene que aniquilarse, tiene que perder su capacidad de diferenciarse, y ahí es donde viene la segunda parte de nuestro poema, es decir, de este primer verso. Pues nada está conectado ni separado. Bueno, eso es un juego de palabras en la cual lo que quiere decirnos Ibn Arabi es que todo es uno, que todo es realidad. Pero dice que nada está conectado, es decir, nada subsiste por sí mismo, o nada está siempre dependiente, ni nada está separado radicalmente de lo divino, de la realidad. Y esto es algo que se manifiesta en su obra, eso es algo que se manifiesta una y otra vez. Es una experiencia de la que fue consciente Ismail cuando iba a ser sacrificado por el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, que no era más que una prueba para ver la fidelidad que le tenía Ibrahim alayhi salam,
Y el efecto no puede ser más interesante o más sobrecogedor porque lo expone precisamente a ese bajá, a esa permanencia después de aniquilarlo, porque cualquiera se aniquila cuando tu padre levanta un cuchillo sobre ti. Pues cuando en ese momento que va a levantar el cuchillo para sacrificarlo, los ángeles bajan, detienen a Ibrahim y ese momento es un momento de arrebatamiento en el que Ismail percibe precisamente esa grandeza de Allah Subhanahu wa Ta'ala, percibe la realidad y la realidad pues no es dependiente ni es una realidad única, sino es una realidad que siempre está presente a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya os decía, todo es uno, todo es la realidad. A mí me parece tremendamente bello esto. La segunda parte es una segunda parte que a mí también me parece tremendamente interesante y es la parte en la que se nos dice que lo muestra la evidencia y esto no se percibe con mis ojos. Es decir, lo muestra la evidencia, evidentemente la experiencia límite de Ismael es una evidencia total, o sea, que al final solo permanece al haq, que al final solo pervive la realidad por más de que nosotros intentemos ir más allá, mostrarnos más allá con nuestra mirada, intentar llegar más lejos, pues no. Al final la evidencia de la realidad se impone sobre cualquier otra realidad, ¿no? Y nos dice, y esto no se percibe, evidentemente esto no se percibe, no somos conscientes. No somos conscientes con nuestros ojos, es decir, con nuestros sentidos ordinarios, con porque la experiencia del conocimiento, lo que va a llamar Burhan, de una forma muy interesante, el Burhan es un tipo de conocimiento que plantea Ibn Arabi de una forma muy fuerte, que además es un juego de palabras porque está relacionado con la raíz de Ibrahim, algo así como el gran conocedor. Pues el Burhan precisamente propone un conocimiento que no se puede percibir, como había dicho en otros poemas, con los ojos, con los sentidos ordinarios, sino simplemente hay que verlo cuando se admira su esencia, cuando se admira su creación, cuando se admira esa capacidad que tiene Allah Subhanahu wa Ta'ala de imponerse como realidad. Es decir, en ese momento del sacrificio, en ese momento que Ismael lo da todo por perdido, en ese momento en el que todavía estando en el vientre de su madre Hajar, parece que van a morir los dos, es cuando el ángel se aparece una y otra vez, la primera vez con Hajar, la segunda vez con Ibrahim, y le dice que no van a morir, porque Allah Subhanahu wa Ta'ala es mucho más Rahman, tiene mucha más fuerza, tiene mucha más realidad, y nadie muere en ese sentido. Por eso, para entender este verso, el sacrificio de Ismael es vital. En ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, al contrario que otras lecturas sobre este momento, ese momento de entrega es el momento en el que Allah Subhanahu wa Ta'ala se manifiesta en Jalal, en majestuosidad, y nos demuestra que solamente pervive su esencia, que lo demás es una ilusión, que lo demás todo remite a Él, a su unicidad, a su fuerza. Y claro, esto tiene que hacerse desde la contemplación, desde la aniquilación de mi yo, desde la aniquilación de la diferencia, lo que a mí me hace ser diferente, para llegar a una auténtica unidad y una realidad del mundo. Me parece que en estos dos versos está contenido una gran sabiduría, una gran fuerza que os quería transmitir porque me parece de una riqueza enorme. Y por mi parte, yo no puedo sino, plantearos esta fuerza enorme en las palabras de Ibn Arabi sobre Sidna Ismail y la experiencia con Ibrahim. Y por supuesto lo que puedo hacer es emplazaros al siguiente vídeo, que será el siguiente martes, en este bendito mes de Ramadán, ya casi terminándolo, y seguir explorando esta obra maravillosa de Ibn Arabi. Por mi parte solo puedo enviaros un gran saludo de paz y muchísimas bendiciones, todas las que os pueda entrar, y os recomiendo que estas noches busquéis Laylatul Qadr. Si queréis saber más sobre Laylatul Qadr, el miércoles a las 4 de la tarde tenemos un directo, si nos estáis viendo hoy martes, tenemos un directo con Asia San, a la que mandamos un gran saludo,
y hablaremos de Laylatul Qadr, la noche del poder, y si nos veis en diferido, pues simplemente tenéis que buscar ese vídeo referido de Laylatul Qadr. Pues por mi parte, de nuevo, os reitero un gran saludo de paz y muchísimas bendiciones. Muchas gracias. Salamu alaikum.